Amén. De verdad que es un gozo el poder conocerle, el poder estar junto a ustedes y adorar junto a nuestro Dios. Amén. Ciertamente me he sentido muy complacido con el trato, el recibimiento, el amor cristiano que he recibido de ustedes en representación de, obviamente, nuestro amado hermano Pastor Francisco Pascual, de Reinaldo y su esposa Alejandra, que nos sirvieron de manera exquisita en su hogar. Así que damos muchas gracias a Dios por ser bendecido a través de estos hermanos que estuvieron acogiéndonos en la noche de ayer. Estoy acompañado en este día de mi esposa Darlene, mi suegro Juan, su esposa Bernice. También me acompaña mi cuñado Gilbert, pero han venido también otros familiares desde otros puntos a estar también con nosotros en esta mañana. Así que también damos gracias a Dios por Emmanuel, su esposa Priscila, está también por allá Águeda, está también Fiori, su esposo Juan. Así que sean bienvenidos a esta iglesia. Les invito ahora, mis hermanos, a buscar en sus Biblias el capítulo 2 del libro de Nehemías. Pues vamos a estar leyendo allí dos versículos, específicamente el versículo 17 y 18, para desarrollar un mensaje que hemos titulado Venid y edifiquemos. Así que vamos a leer en Nehemías capítulo 2, versículo 17 y 18, la palabra de Dios, que dice de la siguiente manera: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. El Señor bendiga nuestras vidas a través de su palabra. Pueden sentarse. Cuando nosotros leemos por completo el libro de Nehemías, no es difícil notar en el mismo que el enfoque o tema central de este libro de la Sagrada Escritura es la reconstrucción del muro de Jerusalén. El muro de Jerusalén era una especie de muralla o de fortaleza de seguridad que los judíos habían construido con la finalidad de que éste les sirviera precisamente de protección ante los posibles ataques de las naciones enemigas. Por tanto, si la ciudad de Jerusalén, tal como dice el texto, se encontraba desierta y consumida por el fuego, pues obviamente era porque el referido muro había sido derribado a mano de alguna nación enemiga. Y por consiguiente, la ciudad de Jerusalén quedó vulnerable, quedó devastada, pues fue atacada precisamente de manera fuerte. Pero yo considero que nosotros, para tener una mejor o familiarizarnos mejor con el texto leído, entiendo debemos observar, aunque de manera
breve algunos detalles del pasado de Israel. Y en este sentido, lo que quisiera que veamos en primer lugar es un breve recuento del pasado de esta nación. Los judíos, como todos nosotros sabemos, se formó de el seno o de la descendencia de Abraham, pues según nosotros leemos en Génesis 12, Dios había prometido que de este patriarca él haría una nación grande y que esta nación grande sería bendecida, pero que también sería de bendición a todas las familias de la tierra. Sin embargo, Israel como nación o país comenzó a tener significado, notoriedad, reconocimiento a escala mundial a partir de los reinados de Saúl, David y Salomón. Desde ahí en adelante, Israel comenzó a ser una nación grande, a ser una nación reconocida, a ser una nación próspera. Ahora bien, independientemente de su crecimiento, independientemente de su notoriedad a nivel internacional, independientemente de ese florecimiento, esta nación debía recordar dos cosas: la gracia de Dios para con ellos, pues el hecho de que ellos hubiesen tenido ese esplendor, ese florecimiento, no era porque en ello había algo especial. De hecho, cuando nosotros leemos en Deuteronomio capítulo 7, verso 7, esto es lo que Dios dice acerca de ello. No por vosotros, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. O sea que no había ningún atractivo especial que Dios viera en ello para que lo escogiera para tales fines. Ellos debían recordar también el propósito de esa gracia, el propósito de por qué Dios, siendo un pueblo insignificante, ellos habían sido escogidos para ser una nación bendecida y para ser de bendición al resto del mundo. Y nosotros leemos un par de versos en Deuteronomio capítulo 7, en el verso 6, por ejemplo, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. En ese mismo libro de Deuteronomio, pero en el capítulo 14, verso 2 dice: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le sea un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios lo escogió por pura gracia para que cumplieran un propósito, y era que sean un pueblo santo para Dios, un pueblo único que se diferenciara del resto de la humanidad en relación al estilo de vida, de cómo el ser humano vive. Porque debemos recordar que por la entrada del pecado de Adán y Eva, la humanidad completa quedó afectada. Todos nacemos pecadores. No importa el nivel en que se encuentra un ser humano, si es niño, es un pecador. Porque nacimos o venimos de esa simiente de Adán y Eva que pecaron. A veces tendemos a decir que los niños son inocentes. Ellos no son inocentes.
Ellos pueden ser inconscientes, pero no inocentes. Porque la palabra de Dios dice que todos hemos pecado contra Dios. Dios decide en su misericordia, en su benevolencia, escoger a este pueblo, pecador como el resto de la humanidad, para que le sea un pueblo único, un pueblo santo, un pueblo apartado de la manera de vivir del resto del mundo. Por eso Dios se le revela y le da su ley, donde le da los parámetros de cómo ellos debían ser de bendición y cómo ellos podían ser ciertamente un pueblo santo para Dios. Y eso nosotros debemos recordarlo, pues cuando vemos la narrativa de este pueblo desde que Dios los liberó de la esclavitud egipcia, desde que Dios lo estuvo transitando por 40 años en el desierto rumbo a la famosa tierra prometida, vemos cómo el pueblo de Dios se rebelaba una y otra vez contra los parámetros que Dios establecía para que ellos le fueran un pueblo santo. El pueblo llega finalmente a la tierra prometida, la descendencia de aquella generación que duró 40 años, es la que es introducida a la tierra prometida, pero ellos no solamente tenían que disfrutar de las cosas materiales que allí ellos podían recibir de parte de nuestro buen Dios de pura gracia, sino que ellos tenían que vivir diferente a todas esas naciones que Dios estaba desplazando. No podían vivir conforme a la misma estilo de vida pecaminoso, la misma idolatría de aquellos pueblos, pues Dios no simplemente quiere bendecirnos a nivel material, Dios quiere bendecirnos en el orden espiritual. Amén. Israel, al parecer, no acababa de entender su propósito. Y estando en la tierra prometida, persistían o adoptaron el estilo de vida de esas naciones por la cual Dios estaba desplazándolo, sacándolo para entregarle aquella tierra. En ese sentido, Dios, que siempre ha hablado, pues Dios nunca ha dejado de hablar a su pueblo. La pregunta es si su pueblo está escuchando la voz de Dios, porque Él siempre habla. En Jeremías capítulo 29, verso 19, dice allí el profeta: por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Dios siempre está hablando. Y dice el texto, desde temprano y sin cesar. En este sentido, Dios, que en su misericordia ha sido paciente para con su pueblo, en su amor decide disciplinarlo, pues la disciplina que viene de parte de Dios para con lo suyo es un acto de amor. Jeremías 25:11 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones
al rey de Babilonia 70 años. Esa profecía se cumplió en el año 586 antes de Cristo, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió a Jerusalén, destruyendo su muro protector, destruyendo el templo y quemando así la ciudad, llevándola en cautiverio por 70 años. Sin embargo, Dios, que es fiel a su pacto, fiel a su palabra, es un Dios de misericordia, también había prometido no desechar a su pueblo para siempre. Mira lo que dice en 2 de Crónicas, capítulo 36, verso 20. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. La disciplina no era eterna. Dios puso un stop hasta que vino el reino de los persas. Dios tenía orquestado levantar un rey llamado Ciro, que gobernaba Persia, y otro llamado Darío, que gobernaba en la vecina isla, nación de Media. Estas dos naciones eran aliadas e invadieron a Babilonia y la tomaron y forzaron al imperio babilónico a rendirse. ¿Qué es lo que acontece más adelante? Vamos a leer 2 de Crónicas 36, versos 22 y 23, donde dice allí: mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Cualquiera pensaría que Ciro era un creyente, pero Ciro no era un creyente. Dios, quien gobierna sobre toda su creación, había puesto en Ciro ese espíritu de libertad o permitir que aquellos judíos que estaban en cautiverio fueran a Jerusalén y reedifiquen nuevamente allí. Porque Dios, según Filipenses capítulo 2, verso 13, es quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. En toda su creación, Dios utiliza aún aquellos que no son creyentes para bendecir a los creyentes. Amén. Porque Dios reina. Amén. Y eso vemos que Dios puso en el corazón de Ciro, y entonces los judíos comenzaron a poblar nuevamente Jerusalén. Esto sucedió en 3 etapas. Luego de que Ciro muere, quien continúa
como rey en todo aquel imperio medo-persa es Artajerjes. Y ahora yo quisiera que observemos lo siguiente, y es que el descalabro material fue precedido o antecedido por un desorden espiritual. Antes del descalabro material había un desorden espiritual. Y si Israel quería repoblar otra vez su nación, reconstruir la ciudad, tenían que meditar, reflexionar en su pasado. Dice Nehemías, verso 17, en su primera parte: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos. Dios, en su amor y misericordia, permite o envía a la vida de sus hijos situaciones de dolor, de calamidad, cuando esto insisten en vivir de espalda a Dios. ¿Qué ejemplo me viene a memoria? Bueno, nosotros recordamos aquella parábola del hijo pródigo, Lucas capítulo 15. Aquel hijo pródigo que, teniéndolo todo, él decide pedirle a su padre que le dé su herencia, porque él quiere vivir su vida loca. Él quiere irse a su mundo a disfrutar de lo que el mundo le ofrecía. El padre le da la herencia de todo lo que le tocaba, algo que no era común, ni sigue siendo común en nuestros días, porque tú heredas cuando tus padres mueren. Él te pidió la herencia en vida y el padre lo complació y se va lo más lejos posible, a las provincias más lejanas, a lo que llaman disfrutar la vida. Y a mí me llama la atención, lo compartía anoche hablando con nuestro hermano Reinaldo, cómo Dios orquesta todo, porque Él está en control de todo. Cuando este hijo pródigo desperdició todos sus bienes viviendo con ramera, en borrachera, si fuera en nuestro tiempo, dice el verso 14 de Lucas 15: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. No vino aquella hambruna cuando él estaba en bonanza. No, cuando él estaba ya sin ni uno. Entonces llegó la hambruna. Cuando él se ve en esa situación, entonces esto es lo que acontece. Déjame leerte un par de
versículos de Lucas 15, pasaje que nosotros conocemos muy bien y conocemos esa parábola. Dice en los versículos 16 al 18 la condición a la que llegó este hijo pródigo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Es cuando él se ve en tales condiciones que entonces reflexiona y vuelve en sí de lo que él había hecho en su pasado. Bueno, Israel tenía que ver todo lo que había acontecido, por qué Jerusalén se encontraba en tal condiciones. Por eso Nehemías les dice: vosotros veis el mal en que estamos. Porque el primer paso para nosotros retornar a Dios es reconocer que estamos mal. Es reconocer que estamos mal. Decía alguien hace ya algunos años atrás, uno de mis mentores: Alberto, cuando una persona reconoce sus faltas, reconoce sus pecados, el 50% del problema está resuelto. El asunto es que tenemos que ver, que tenemos que reconocer, que tenemos que inventariarnos, espiritualmente hablando, por qué yo estoy en esta o tal situación. Porque Dios reina y gobierna sobre toda su creación. Amén. ¿Cómo está, mi hermano, mi hermana, tu vida espiritual? Porque si te limitas a que tú estás prosperando a nivel material, pero viviendo de espalda a Dios, ten cuidado. Israel estaba prosperando, viviendo de espalda a Dios. Y esto fue lo que le aconteció. Ten cuidado, mi hermana, mi hermano, de pretender que Dios está contigo viviendo de espalda a Dios. Israel tenía que ver la condición y la situación en la que estaban y por qué había pasado lo que había pasado, 70 años de cautiverio. Nehemías, que es el siervo de Dios, que el Señor usa en esta fase del retorno del pueblo a Jerusalén, le hace un llamado
a la edificación. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Dios fiel a su palabra, Dios fiel a su pueblo, levanta a este hombre que nació precisamente en el cautiverio para que sea el líder en esta fase del pueblo, o uno de los líderes, porque hubo otros, del pueblo retornar a Jerusalén. Pero Nehemías era un hombre que estaba caminando con Dios. Nehemías era un siervo preocupado por el pueblo de Dios. Nehemías, mis hermanos, estaba en una posición de privilegio. Nehemías era el copero del rey Artajerjes, un funcionario del imperio que tenía una cercanía con el rey porque era su copero. Y es Nehemías, como Dios orquesta toda la cosa, que Dios usa para que Artajerjes, pone a Nehemías en gracia para que Artajerjes le diera el permiso a Nehemías de reconstruir Jerusalén. Pero para esto, obviamente, Nehemías no debía estar centrado en su situación. Porque Nehemías pudo decir, no, mi problema está resuelto. Cada quien que se la averigüe como pueda. No. Mira, ¿qué fue lo que sucedió cuando Nehemías se entera de la condición en que estaba Jerusalén? Capítulo 1 dice allí, verso 2 de Nehemías: vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Una vez más, reconociendo que se ha pecado contra Dios. Porque definitivamente el descalabro material fue precedido o antecedido por un descalabro espiritual. Se habían apartado de Dios, aún Dios
habiéndolo bendecido, a un Dios habiéndole hablado una y otra vez a través de los profetas, pero no quisieron escuchar, no quisieron oír la voz de Dios y sufrieron las consecuencias. Pero ahora, a través de este siervo y a través de ese tiempo de disciplina, el pueblo viene con otra actitud, porque precisamente Dios está de vuelta para con su pueblo. Dios no lo abandonó para siempre. Solamente por amor a ellos mismos lo estuvo disciplinando. Y por eso, ahora que van a edificar, no solamente en lo material, tendrían que edificar sus vidas en lo espiritual. Y es a través de ciertos líderes que Dios ha levantado y está respaldando. Y dice el verso 18, entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras del rey que me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Ellos vieron a través de lo que Dios estaba haciendo en Nehemías para con ellos, que ciertamente Dios estaba de regreso, que ciertamente Dios quería bendecirle, que ciertamente Dios quería intimar con ellos. Fue cuando ellos evidenciaron el respaldo de Dios a través de Nehemías, que ellos volvieron en sí. Mira lo que dice Nehemías, capítulo 8, luego que ellos concluyen la reconstrucción en el orden material, la reconstrucción del muro. Mira lo que sucede, pues, si su vida espiritual no es reconstruida, pues entonces iba a pasar lo mismo. Versículo 5 y 6, a través del sacerdote Esdras, se reúne el pueblo y dice allí, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, el libro de la ley, la palabra de Dios, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinado a tierra, versículo 8.
y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdra, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Lloraban porque habían sido compungidos, lloraban de arrepentimiento, lloraban porque habían pecado contra Dios, y le dicen: no estéis ya más en llanto, nuestros pecados han sido perdonados, Dios está de vuelta. Y esa es precisamente el gran amor de Dios para con nosotros, el gran amor de Dios para con su palabra, que Él a sus hijos no lo desecha a pesar de que lo disciplina. Hubo un reconocimiento de sus pecados, hubo un avivamiento espiritual para entonces caminar de allí en adelante de otra manera. No podían seguir como antes, tenían que actuar de acuerdo a los parámetros de Dios. Y nuestra vida espiritual es reconstruida en la palabra de Dios. Amén. No fuera de la palabra de Dios. Fue cuando le leyeron el libro de la ley que el Espíritu Santo descendió y ellos entendieron. Es en la palabra de Dios que tu vida y la mía pueden estar en sintonía para con Dios. Dios, que es bueno en gran manera, siempre está dispuesto a recibir a un corazón contrito y humillado. Dice que Él no lo desprecia jamás. Yo no sé, mi amado hermano, mi amada hermana, si tú estarás pasando por un estado de descalabro espiritual. Si lo está, Dios te invita a volver a Él. Amén. Porque Dios quiere que tú puedas disfrutar no solamente de las cosas materiales que Él te pueda dar, sino de las cosas espirituales. Su presencia manifiesta en ti. Amén. No podemos edificar juntos si no estamos en sintonía con la palabra de Dios. Necesariamente para que Nehemías pudiera edificar junto con el pueblo, ellos tendrían que volver a la palabra de Dios.
Yo no sé si las personas que están sin Cristo pueden ver su descalabro espiritual. Porque todo el que está sin Cristo vive en un descalabro espiritual. No importa y no caigan en el engaño del maligno que te puede estar yendo bien a nivel económico, porque el diablo da recursos para apartarte del Señor y mantenerte lejos del Señor. De hecho, lo intentó nada más y nada menos con el propio Señor Jesucristo en el desierto, ofreciéndole el mundo como si el mundo es de él. Porque es osado, es atrevido. Si él hace eso con Cristo, no lo va a hacer contigo y conmigo. Quiere decir que si tú te ves que está, como suelo yo decir, pateando el filete y el puré de papa, no te confíes. Porque Satanás da cosas para que tú no te mantengas o no vengas a los pies de Cristo. El Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra no pasará. La palabra de Dios dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Todo esto que tú puedas recibir a nivel material aquí en la tierra es pasajero. Recuerda la parábola del rico insensato, Lucas capítulo 12, aquel hombre que había conseguido y había prosperado, Dios había bendecido a aquel hombre, y no era que él estaba haciendo lo malo, no era que era un político ladrón, no era que era un narcotraficante, no, este hombre posiblemente prosperó, Dios lo bendijo por el esfuerzo de su trabajo. Pero cuando él se ve con toda aquella fortuna, dice él dentro de sí, bueno, pues ahora yo voy a vivir la buena vida, yo me voy a retirar. Y dice a su alma, muchos bienes tiene, para muchos años, bebe, goza, disfruta. ¿Cuál es el restaurante más caro? No importa, para allá vamos. ¿Dónde es la última fiesta? Para allá vamos, que hay cuarto. Y dice Dios, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que tú has conseguido, ¿de quién será? Satanás da recursos con el propósito de que tú te pierdas en el infierno. Dios quiere edificar tu vida, tú que estás en Cristo, y que pueda unirte y venir al pueblo de Dios y edifiquemos juntos para la gloria de Dios. Pero esto solamente es posible si tú vienes a Cristo. Porque es en Cristo que el hombre pecador es reconciliado con Dios. En Cristo y nada más. Amén. De manera que si Dios te ha hablado
pues no endurezca tu corazón y ven a Cristo. Hay una iglesia aquí dispuesta a servirte, a ayudarte a crecer en los caminos del Señor. Amén. Habla con el pastor Pascual, con cualquiera de aquellos hermanos. Si Dios te ha hablado en esta mañana, no importa la situación que estés atravesando, como vimos con el hijo pródigo, como vimos con el pueblo de Israel, Dios envía y manda situaciones para bendecirte y que tú vengas a Él. Amén. Para bendecirte y tú vengas a Él. Cristo había sanado 10 leprosos que se encontraban apartados de la sociedad en una situación calamitosa porque tenían esa enfermedad y en aquellos tiempos eran segregados de la familia, segregados de la sociedad, segregados de toda obra laboral, vivían apartados. Agrégale a eso no solamente el sufrimiento físico de la enfermedad, agrégale el sufrimiento emocional, apartado de su familia, apartado de todo. Sí. Y cuando Cristo llega a aquella provincia, esos 10 leprosos que tenían que estar lejos, comienzan a vociferar: Jesús, ten misericordia de mí, Jesús, ten misericordia de mí, Jesús, ten misericordia de mí. Cristo, en amor y misericordia, lo sana. Penosamente uno solamente volvió a darle gloria a Dios. Pero lo que yo quiero que tú entiendas es que Dios usó la situación de sufrimiento en que se encontraba ese leproso para traerlo a salvación. Amén. Si estás atravesando por una situación de calamidad, es porque tu vida espiritual está en bancarrota. Pero en esta mañana Dios quiere restaurar tu vida, pero tiene que venir a Cristo. Amén. Así que levantémonos y edifiquemos, pero esto no se puede hacer fuera de la palabra de Dios. Es centrado en Cristo y su palabra que podemos ser restaurados, ser reconciliados con Dios y que podemos disfrutar a una mayor plenitud de las bendiciones que Dios nos da. Amén. Que el Señor sea con su pueblo. Vamos a orar. Señor y buen Dios, gracias te damos por tus misericordias. Gracias, oh Dios, porque solamente en ti nosotros podemos ser edificados, nosotros podemos ser de bendición y ser bendecidos, pero solamente en Cristo. Porque separado de Él nosotros nada podemos hacer. Que tu palabra sea obrando en los corazones de tu iglesia, Iglesia Bíblica Sola Escritura. Y que a través de tu siervo, el pastor Pascual, esta iglesia sea edificando para gloria y honra de tu nombre. Oro por aquellos que están sin Cristo, con la esperanza, Señor, de que tu palabra no retorne vacía.
y que tú traigas convicción de pecado, y que tú traigas, Señor, a quienes tú quieras traer a Cristo para salvación, para la gloria y honra de tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.